Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. En esta hora te saludo con esa bendita paz, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos da felicidad, nos da seguridad, nos da confianza, porque sabemos que tenemos la paz que viene del Creador del cielo, de la tierra. Quiero continuar en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, según sea el horario en el que me estés escuchando, con los temas que hemos venido desarrollando sobre la forma en la que podemos darle vida a lo que queremos atraer, traer, producir desde el reino espiritual al reino físico. Y hemos hablado mucho de lo que hemos puesto o de lo que ponemos en nuestro corazón, y hemos dicho durante todo este tiempo que tenemos que utilizar una bendición, una gracia que toda persona en la tierra tiene. Todos tenemos acceso a un área en nuestro cerebro, está integrado. Esto es un programa que está integrado en nuestro cerebro y es la imaginación. Todo hombre, toda mujer tiene en mayor o menor medida un grado de imaginación. Y por lo tanto, esa es una llave poderosa para hacer milagros, para creer, para generar cosas en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a usar esa llave. Quiero que escudriñemos en este momento el pasaje que encontramos en San Marcos 16:17. Uno de los pasajes más famosos de la Escritura, uno de los pasajes más comúnmente leídos en la Escritura por miembros, pastores, predicadores, profetas, ministros. Todo el mundo lo lee, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo utiliza para enseñar. Y yo quiero en esta noche, basado en este versículo tan popular, tan conocido, llevarte a revisar algo muy simple dentro de la Escritura. El día de ayer, antes de leerlo, terminamos la enseñanza diciendo que cuando Dios puso en el huerto de Edén a un ángel, en este caso a un querubín, a guardar la entrada del Edén para que el hombre no entrara y comiera del árbol de la vida, es porque el hombre había caído, el hombre había pecado, el hombre había dejado su naturaleza, su origen natural, el cómo Dios lo había creado. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó en una dimensión más alta que la de la tierra. Dios creó al hombre en un lugar llamado tierra. En ese lugar llamado tierra, Dios creó un nivel distinto que se llamaba Edén. Y dentro de Edén, Dios creó digámoslo así, un nivel distinto que es como un escalón de autoridad más alto, que es el huerto del Edén. Y ahí colocó Dios al hombre. Entonces Dios hizo al hombre de la tierra, pero luego crea un ambiente propicio para él. Y aparte le da un lugar muy especial dentro de ese lugar propicio, le llama Huerto del Edén. Hay un lugar que se llama Edén, un lugar que se llama Huerto del Edén y otro lugar que se llama Tierra. Y dentro de todos estos tres lugares que son distintos, ahí en el más fino, en el más amplio y en el más poderoso, ahí puso a Adán. Después Adán peca y es echado de ese lugar, por cuestión, obviamente, de esa desobediencia que tuvo, ¿no? Entonces él perdió ese nivel. En el nivel en el que estaba originalmente, él veía cosas de una manera espiritual. Cuando el hombre peca, entonces el hombre es echado, pero no nada más eso. Cuando la Escritura dice que cuando comieron de ese fruto, dice, entonces fueron abiertos sus ojos. Y cuando dice fueron abiertos sus ojos, es que el hombre bajó de nivel, del nivel más alto al nivel espiritual o al nivel terrenal, del nivel espiritual al nivel terrenal. Y entonces el hombre empezó a ver, pero con los ojos físicos. Por eso dice, y fueron abiertos sus ojos. No quiere decir que empezó a ver por primera vez, sino que en su momento todo lo que él veía que correspondía con la naturaleza espiritual que el hombre ya tenía, no
le fue accesible ya más. En su momento él empezó a oír cosas que ya no tenía que escuchar, a ver cosas que ya no tenía que ver, y entonces el hombre fue perdiendo esa habilidad y esa comunión con lo espiritual. Por lo tanto, el hombre, en general perdió la capacidad natural, digo natural, no la capacidad dada de Dios, pero sí la capacidad natural, es decir, de que así como yo abro los ojos y veo una pared enfrente de mí, o veo que hay un reloj colgado en la pared, que a mi lado derecho hay un ventanal con una puerta de bandera o una ventana de bandera, todo eso lo puedo ver, que está enfrente de mí una persona o que no hay nadie, todo eso lo puedo ver en el ámbito así de manera natural, simplemente tengo que abrir los ojos. Bueno, en el ámbito espiritual exactamente lo mismo ocurre. Entonces Dios pone este querubín, y como dijimos ayer, el querubín también significa, la palabra querub también significa una figura imaginaria. Una figura imaginaria. Y quiero basarte en ese concepto para leer el versículo que te acabo de decir que vamos a leer al principio. San Marcos 16:17, después de esta introducción, ¿sale? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Bueno, eso está en el 18. El punto aquí es que nosotros tenemos la opción, hermano, hermana, amigo, amiga. Nosotros tenemos la apertura ahora, por las mismas palabras de Jesucristo, de que todo aquel que crea en Él y fuera bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. El verbo creer aparece varias veces aquí. Si ustedes se ponen a contar, pues aparece varias veces, ¿no? El que creyere, el que no creyere, el que crea, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, la palabra se repite una y otra y otra y otra vez. Quiero que tú empieces a cambiar, no a cambiar por cambiar, sino porque eso es lo que implica creer. Que pongas en lugar del verbo creer, pongas el verbo imaginar, porque imaginar significa ver en el ámbito espiritual. Creer, por lo tanto, significa ver el ámbito espiritual. Entonces son términos que son sinónimos. Yo tengo que creer, pero lo tengo que imaginar. Tengo que entrar en el reino espiritual, sí, pero lo tengo que imaginar. Creer significa ver. Ese es mi tema en esta tarde, en esta noche, en este momento. Creer significa ver. El que crea va a ver cosas que el Espíritu Santo le va a empezar a mostrar. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué, si estas son las señales de los que creen? ¿Por qué hay mucho creyente, lo voy a poner entre comillas, creyente, que ora por un enfermo y no pasa nada? Que no habla una lengua nueva por el Espíritu. Aunque hay gente que dice, es que eso ya no es para nuestro tiempo. Hermano, yo creo que la palabra de Dios no pasa ni termina en muchos aspectos. Todavía hay cosas que el Espíritu quiere seguir haciendo y las va a seguir haciendo, si a Él le place. Y no soy yo quien para decirle a Dios, ya no, Señor, porque allá dice. Si tú escudriñas la Escritura, te vas a dar cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación. Pero no me quiero enfocar en eso. Lo que quiero es que entendamos que si ahí dice que en mi nombre hablarán nuevas lenguas, entonces los que van a hablar nuevas lenguas van a hablar nuevas lenguas porque el Espíritu le place. Pero fíjate bien, el requisito es que creas. Y cuando dice creer, es que tú entres y tomes del árbol de la vida. Es decir, el que entre y tome del árbol de la vida será el que va a ver estas señales, al que le van a seguir estas señales. El que entre al huerto del Edén, es decir, el que entre a ese nivel espiritual,
va a poder alcanzar el árbol de la vida y va a poder cortar el fruto del árbol de la vida. Como yo lo he dicho antes, el árbol de la vida no es algo que se viene para el punto, en un punto de la eternidad en el futuro. No, es que el árbol ya está ahí desde el principio y está ahí para que el hombre lo tomara desde el principio. ¿Por qué lo puso Dios a guardar? ¿Por qué lo puso Dios a protegerse? Pues porque el hombre falló, pero luego vino Jesús y Él restauró el camino, Él restauró la salud, Él restauró la salvación, la integridad del hombre como creación de Dios. Y entonces ahora yo ya no soy solamente una creación, sino que soy hijo. Y si soy hijo, entonces también soy heredero. Y si soy heredero, entonces tengo derecho a lo que Él me da. Y Él me da vida eterna. Por eso dice, serás salvo. ¿Salvo de qué? Pues de la condenación. Y la condenación implica que yo no tengo derecho al árbol de la vida, sino que va a haber muerte eterna. Obviamente todo esto ya lo sabemos y lo entendemos todos. Sin embargo, lo que yo quiero que tú veas es que si hay señales siguiéndote, es porque antes de imponer oración y manos a un enfermo, te hiciste una figura imaginaria en tu cabeza de ello. Es decir, antes de ir a orar por el enfermo, tú fuiste en tu mente a orar por ese enfermo. Antes de echar fuera un demonio, hubo en tu mente la imaginación del evento, la figura imaginaria. El querub te dejó pasar. El querub significa la figura imaginaria. Yo me tuve que imaginar, yo me tuve que visualizar, yo me tuve que poner a ver lo que yo quería que sucediera. Y lo tuve que hacer en el espíritu. Tuve que entrar a ese nivel de donde Adán se salió. Tuve que regresar a ese nivel espiritualmente hablando. Antes de que Dios te muestre, fíjate bien lo que te voy a decir, porque hay hermanos que tal vez dicen, ¿y por qué a mí Dios no me muestra algo? ¿Por qué yo no puedo ver el nombre de alguien o el apellido de alguien o la fecha de nacimiento de alguien? Los que anhelan el don de ciencia, por ejemplo, o a mí ¿por qué Dios no me da palabra profética para la iglesia? O a mí ¿por qué no? Etcétera, etcétera. Lo que sea que necesites del ámbito espiritual, del reino espiritual, que sea para bendición, acuérdate, para edificación de la iglesia, porque los dones de Dios son para edificación y consolación y para enseñanza, ¿verdad?, de la iglesia. Todo lo que pidas al Señor, dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, os será hecho. Si tú crees, es porque creer aquí significa que tú tienes acceso al huerto, y del huerto lo que vas a tomar es del fruto de la vida. Cuando estás entrando espiritualmente al huerto, al nivel espiritual en el que Adán con sus ojos originales veía todo, entonces vas a empezar a ver las señales ir detrás de ti. Antes de que Dios te muestre esos detalles que tú quieres ver en la vida de la gente, habrás de desearlo o de proyectarlo en tu corazón, en tu imaginación, en tu deseo, creando esa figura imaginaria, donde el querubín abre la puerta para que la información fluya, para que la conciencia del conocimiento de aquellas cosas fluya. Pero no es para que tú te levantes el cuello y digas, a mí Dios me muestra esto. No, es para que tú cuando lo digas, aquella persona sane su corazón o empiece a creer o busque más del Señor, que se edifique, que se consuele y que se mejore su vida espiritual. Amén. Y por eso, por ejemplo, a Pedro le dijeron, a ti te daré las llaves y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué Pedro pudo en su momento hacer tantos milagros? Que incluso llegó a ver, hay testimonios escritos en la Biblia donde incluso dice que con la sombra o donde pasaba Pedro, ponían a los enfermos para que siquiera su sombra los tocara. Porque Pedro aprendió directamente de Jesús cómo funcionaba este reino, cómo funciona esta estructura, cómo funciona esta realidad de ver las cosas en tu interior para que después concluyan haciéndose realidad.
Pedro tal vez se acordó que en alguna ocasión Jesús les dijo, tenemos que pasar por Samaria. Y ellos no entendían por qué tenía que pasar por Samaria. Lo podemos leer en el capítulo 4 de San Juan. Jesús les dice, la estructura del verso es esta. Y le era necesario pasar por Samaria. Quiere decir que Jesús, antes de ir físicamente a Samaria, él en su mente ya había ido. Y él en su mente ya se había encontrado con la samaritana. ¿Por qué esto sucede? Porque en el ámbito espiritual no existe ni presente, ni pasado, ni futuro, pero todo a la vez. ¿Te suena revoltura? Pero eso es lo que hay. El pasado no existe, ni el presente, ni el futuro. Es decir, todo converge en sí mismo al mismo momento. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, él está hablando del principio y el fin. Y el principio y el fin es la certeza de toda la realidad espiritual y de toda la realidad en el presente, en el pasado y en el futuro, pero todo al mismo tiempo. Es decir, él es el que es eterno. Por lo tanto, él conoce todas las cosas en todos los lugares, a todas las personas y a todo lo que hay al mismo tiempo. Suena raro, suena extraño, pero así es como funciona en el ámbito eterno en el que Dios se mueve. Está por encima del tiempo, por debajo del tiempo, detrás del tiempo, adelante del tiempo. Es decir, no sé cómo ponerlo para que tu cerebro y tu mente lo empiecen a capacitar y a entender, a capturar, y a entender. Pero es eso. A ti te daré las llaves. Y entonces Pedro un día sale de la cárcel, no por esas llaves físicas, porque uno se imagina unas llaves y que le dieron un llaverote, ¿verdad? Y así lo pintan en la mayoría de los los asuntos. Hay gente que dice, pues es que Pedro es el que te recibe porque él es el que tiene las llaves. No se refería a eso, claro que no. Se refería a que Pedro iba a poder hacer las cosas con solo pensarlas. Pedro se fue a dormir estando en la cárcel y de pronto viene un ángel y Pedro, fíjate bien, ¿por qué? ¿Por qué puedo intuir que Pedro estuvo imaginando esto? Porque cuando ocurrió, él pensaba que veía visión. En Hechos, cuando capítulo, ahorita no lo tengo a la mano, pero vamos a buscarlo ahorita. En Hechos, cuando Pedro estaba en la cárcel, la primera vez que fue encarcelado, a Pedro le sucedió lo siguiente. Se quedó dormido y entonces él, en medio del sueño, viene una luz a esa celda donde él está. Esa luz se translitera a un hombre, a un ángel, y le dice, Pedro, levántate. Y entonces él se levanta y él le dice, sígueme. Y entonces el ángel abre la puerta, habiendo estado cerrada él abre la puerta y entonces viene la situación esta donde el ángel lo saca, pasa la primera guardia, pasa la segunda guardia, pasa la tercera guardia y Pedro simple y sencillamente se va detrás del ángel y él estaba creyendo en ese momento, él estaba viviendo en su idea que esto que estaba pasando era solamente una visión. Pero entonces cuando estuvo allí al final de la puerta, que ya salió hasta la calle, entonces, en ese lugar y en ese momento, se dio cuenta que era real. ¡Wow! Yo espero que te esté cayendo que estés atrapando esta realidad, que estés atrapando esta situación de cómo el Señor está obrando, ¿no? Cómo el Señor está ungiendo. Había muchas señales y muchas maravillas ocurriendo en aquellos días
y entonces a Pedro lo persiguen, a Pablo lo persiguen, bueno, Pablo todavía no estaba, a Juan lo persiguen, a los demás los persiguen, los llevan con los escribas, los llevan con los doctores de la ley, los llevan ahí, les enseñan y los quieren reconvenir que ya no prediquen en el nombre de Jesús, pero ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y siguieron trabajando todo este tiempo. Y cuando estaban en la escritura, cuando estaban puestos ahí, el Señor les daba todo lo necesario. ¿Qué pasó después con Pedro ya que estuvo en la cárcel, en la calle? Ya salió de la cárcel. Se levanta Pedro, se da cuenta, de pronto cae en sí y dice, wow, esto es real. Se empieza a encaminar hacia el lugar donde estaban reunidos los hermanos, donde él sabía que estaban reunidos los hermanos, porque los hermanos se habían reunido a orar por Pedro y como que era de conocimiento común entre ellos, donde era este lugar. Allá va Pedro y toca la puerta. Y cuando la persona que abre la puerta, que creo era una jovencita, abre la puerta, la muchacha se quedó petrificada porque no, de hecho no lo invitó a pasar, simplemente se quedó helada y cerró la puerta y se fue a avisar. Y les fue a decir a los demás, es que está el fantasma de Pedro ahí, o sea, está el espíritu de Pedro. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de esta niña? Lo mismo que con Pedro. Y los hermanos fueron a ver, abrieron la puerta y ahí estaba Pedro. Creían que veían visión de nuevo. ¿Por qué creían que veían visión? Porque a eso estaban aprendidos, a eso estaban enseñados, a imaginar lo que quisieran que ocurriera. Hermano, a veces estamos imaginando lo que queremos que ocurra en nuestra mente, pero nos ataca la duda, nos ataca la incertidumbre, nos ataca incluso cuando ya está ocurriendo, no nos damos cuenta de que ya está ocurriendo. Cuando ya está sucediendo, no nos la estamos creyendo, como que no fuera cierto. Hermano, si Dios te dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Y si en tu mente sembró la capacidad de proyectar el futuro que deseas, entonces Él te lo va a dar. En Jeremías 29, el Señor lo dice de esta manera, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Tú, cuando te imaginas el bienestar, no estás siendo egoísta, estás usando esa bendición que Él te tiene. Sin embargo, cuando tú tengas la bendición, no seas egoísta, compártela. Cuando logres visualizar las bendiciones, compártelas, porque van a venir. Por eso la escritura dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo busco el reino de Dios con mi imaginación, usando este don que Dios le dio a cada ser humano. Deja que te inspire el Espíritu Santo, deja que Jesucristo sea tu maestro en cómo orar, que puedas, como Pablo, decir más. Como dijo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo logro tener la mente de Cristo? El proceso en las oraciones de Jesús seguro incluían esta ejercitación. Jesús ejercitaba la mente a través de la imaginación. Jesús veía en su mente las sanidades que haría en su espacio, en su tiempo personal. Para meditar, Jesús usaba muchos ejemplos. Mira, tú te puedes imaginar todo lo que Jesús hacía si solamente lees la palabra, pero cuando la lees, quiero que te la imagines. ¿Por qué quiero que te imagines la palabra? ¿Por qué te indico yo? ¿Por qué te invito a que imagines lo que estás leyendo? Porque mira, ¿qué te dice un nutriólogo? Eres lo que comes. Eso te dicen los nutriólogos. Eres lo que comes. Es decir, comes grasa, te vas a volver grasa y tu cuerpo va a estar lleno de grasa. Eso es lo que eres. Estoy usando eso para entender la idea de comer. Fíjate bien. Cuando el Proverbios nos dice lo que el hombre piensa, eso es lo que el hombre es. Lo que piensas, eso es lo que eres. Entonces, si juntamos los dos principios de que lo que comes es lo que eres y la Biblia me dice que lo que pienso es lo que soy,
Entonces, si juntamos estos dos asuntos, entonces cuando comes la Biblia, no la comes, o la forma correcta de comer Biblia no es solamente leyéndola. Porque hay gente que lee la Biblia para presentar capítulos en sus reportes. Y qué bueno, apréndasela, léala mucho, pero no lo haga por eso. Y cuando lo haga, cuando la lea, imagine la palabra, porque esa es la forma correcta de comer Biblia. Cuando usted vea los pasajes de lo que Jesús hacía, entonces seguramente usted se va a dar cuenta que Jesús utilizaba mucho también la imaginación. Vea esto. Jesús dice, por ejemplo, un hombre salió al campo a sembrar. ¿Qué está haciendo con la mente del hombre? Que el hombre imagine la situación en la que ellos ven en su cabeza a un hombre salir al campo a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla, y la gente se imaginaba esas cosas. Es decir, Jesús te invitaba con sus historias, con sus enseñanzas, a imaginar, porque de esa manera puedes traer el reino de Dios a tu vida, porque de esa manera puedes, traerlo todo y probarlo como es. Imaginen a un hombre que tenía 2 hijos y a uno le dijo en la mañana, ve a mi campo a trabajar, y el hijo le dijo, no quiero. Y al otro hijo fue y le dijo, hijo, ve a mi campo a trabajar. Y entonces el hijo le dijo, sí, padre, al rato voy. Y al final del día, y toda la historia, ¿qué está haciendo Jesús? Haciéndole un llamado a la imaginación del hombre. Imaginen el reino de Dios como una mujer que tenía unas monedas y de pronto pierde una. Él está diciéndote, hijo, aprende a imaginar. Porque cuando aprendes a imaginar, aprendes a traer del reino espiritual, del ámbito espiritual, del nivel espiritual, todas las bendiciones al ámbito donde tú estás ahora. Empiezas a traer el reino de la eternidad, el reino de lo espiritual ahora, a este punto de la historia. Jesús era el maestro porque tenía una mente hábil, una mente fresca. Por eso sus enseñanzas eran tan fáciles de recordar, porque invitaban a los oidores a imaginar y a activar su imaginación, a activar su pensamiento. ¿Por qué crees que en el desierto, fíjate bien, cuando fue tentado, y con esto voy a cerrar, cuando él fue tentado, ¿qué fue lo que el diablo hizo? ¿Qué fue lo que el diablo hizo? Mira, te lo voy a parafrasear, pero el diablo le dijo, Jesús, imagínate esos panecitos, mira, imagina que esa piedra fuera un pan. ¿Por qué lo hizo así? Porque él sabía de la capacidad de Jesús de imaginar las cosas y que luego sucedieran. De la verdad que traía en el principio lo que Jesús hacía. ¿Qué le dijo? ¿Por qué le quiso distorsionar esa capacidad? ¿Por qué le dijo que imaginara una piedra? ¿Y por qué le dijo, mira, esto se parece a un pan, ¿no te parece? Porque entonces él sabía que Jesús y su capacidad de imaginar cosas hacía que sucedieran las cosas. ¿Cómo convirtió el agua en vino? ¿Cómo supo que la mujer samaritana iba a estar ahí? ¿Cómo supo que... Perdón. ¿Cómo supo que Felipe... Perdón, el discípulo aquel al que le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi? ¿Cómo supo que estaba ahí? ¿Cómo supo que él estaba en ese espacio, en ese momento? Pues no era fácil, ¿cierto? Pero Jesús lo supo. Te quiero dejar con esto. Cuando el diablo lo tentó, intentó ponerlo a imaginar los reinos de la tierra siéndole entregados. Intentó, como con Adán, tergiversar la escritura, la palabra de Dios, la inspiración de Dios. ¿Por qué? Para que el hombre pudiera visualizarse, imaginarse como un dios, o una mujer se imaginara como una diosa, para que se imaginara siendo eterno. El diablo te quiere robar esa bendición y muchos de nosotros se lo hemos permitido, porque con el miedo nos imaginamos cosas terribles.
con los temores imaginamos cosas que no deberíamos ni siquiera de poner en nuestra mente, pero hemos sido más, más, ¿cómo se puede decir? Más débiles que Adán y que Eva en algunos casos. Yo te invito a que tú dejes que el Señor Jesús toque tu vida y tú puedas honrarlo, bendecir su nombre a través de tu imaginación. Cuando leas la Escritura, siempre imagina lo que quieres que sea. Dios te bendiga.